A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, hoy es 2 de abril de 2019 y esto es Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Marilia García, en la dirección técnica está César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que también, aparte de nuestra señal en AM 750, nos pueden ver y escuchar en la cuenta de YouTube rcr.tv. Allí los invito a que se suscriban, nos den un me gusta y allí tienen la oportunidad de ver nuestra programación, tanto en vivo como en diferido en el momento que usted lo desee. Lo mismo puede hacer en nuestra cuenta de Periscope, @RCR750, y en la cuenta de Twitter, @RCR750, donde además de poder vernos en vivo y en diferido, también puede mantenerse informado. Ya iniciamos esta ronda informativa del día de hoy, destacando la solicitud que hizo el Tribunal Supremo de Justicia a la Asamblea Nacional Constituyente de allanar la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado del país. Los detalles de esta información en el siguiente reporte que prepararon nuestros colegas de Radio Francia Internacional. Guaidó salió clandestinamente de Venezuela en febrero y retornó desde Colombia el 4 de marzo. El tribunal le había impuesto la prohibición de salir por, dicen, haber usurpado las funciones del presidente Nicolás Maduro por haberse declarado presidente interino en una decisión del Parlamento controlado por la oposición. Una oposición que a su vez acusa a Maduro de usurpador porque consideran que las elecciones que lo mantuvieron en el poder fueron fraudulentas. Ahora la Asamblea Constituyente oficialista le puede levantar a Guaidó su inmunidad parlamentaria, lo que allanaría el camino para que fuera juzgado. Así lo anunciaba el presidente del Tribunal Supremo, Michael Moreno. A los fines del allanamiento a la inmunidad parlamentaria del referido ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez. Horas más tarde, en un mitin en Caracas, Guaidó respondió que no va a dejar intimidarse. Nosotros tenemos y damos la cara en todo momento, porque no tenemos miedo, porque vamos a seguir adelante. Maduro acusa a Guaidó de planear un atentado en su contra junto a Roberto Marrero, su mano derecha, y que ya fue detenido el 21 de marzo. La decisión judicial del Tribunal Supremo se suma además a la inhabilitación que le impuso la Contraloría para ejercer cargos públicos durante 15 años. Entre tanto, Luis Páez, chofer de Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente interino Juan Guaidó, fue liberado este lunes en la noche. Esto lo informó su abogado Joel García. El defensor aseguró que Páez, que fue detenido junto con Marrero el 21 de marzo, ya se encuentra junto a su madre luego de haber estado retenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. En otras informaciones tenemos que el Metro de Caracas restableció este martes el servicio comercial en todas sus líneas. Trabajadores del sistema de transporte indicaron que el servicio fue restablecido en su horario habitual. Tenemos que el ingeniero electricista José Aguilar cuestionó la decisión que tomó Nicolás Maduro de designar como nuevo ministro de Energía Eléctrica a Igor Gavidia León como el nuevo ministro de Energía Eléctrica en sustitución de Luis Mota Domínguez, quien detentaba el cargo desde hace casi 4 años. Lo más radical del ala radical del chavismo se ha prestado para cosas muy notorias. Usted ha hablado de ser el sepulturero de la empresa grande que tuvo Venezuela en electricidad estratégica como era Edelca. La demolió, la desprofesionalizó y tiene manejos turbios en cuanto a que se prestó junto con el extinto ministro de Electricidad, el difunto Ali Rodríguez Araque, para falsificar los datos que él mismo se encargó de esconder a partir del 17 de noviembre de 2010, ya van como casi 3.060 días de eso, para entonces empezar la cantaleta de que los sufridos sin luz de Venezuela son o eran unos derrochadores de energía, y allí se montaron las multas y tope
topes de consumo si usted se excedía de unos 500 kilovatios hora mes, en algunos casos, o 1500 kilovatios hora mes, según otros, por ejemplo, en el estado Zulia. Y esto resultó en una recaudación de más de 8.000 millardos de bolívares fuertes, en momentos en que el bolívar fuerte tenía todavía valor. Hoy tiene un valor, si se quiere, microscópico frente a otras monedas fuertes. Y esa es una estafa de alrededor de unos $1.000 millones. El ingeniero electricista José Aguilar enfatizó esta mañana a través de RCR que el régimen ha convertido la carencia de electricidad en un arma letal para la población. Ha cometido el pecado de causar la pérdida de la escasa y costosa comida, ha sumido en un mar de penurias, zozobra y humillaciones a la venezolanidad. Exhibe una evasión cínica de su exclusiva responsabilidad, abusando de la buena fe de los venezolanos, inventándose excusas de Hollywood, de realmente incoherentes, infundadas técnicamente. Nos ha volado del mapa la capacidad de por lo menos 3.000 megavatios de energía desde el primer apagón el 7 de marzo, y eso va a causarle grandes daños al Producto Interno Bruto. Ya no se puede ni ir a la escuela, ya no se puede, se trabaja a media máquina. Nos ha destruido grandes puntos de la infraestructura en Guri, a lo largo de la red de transmisión y distribución y de planta de generación, cuando ellos en sus narices tienen en el computador constantemente en tiempo real diciéndoles qué son los límites que no deben exceder para tener una operación segura del sistema eléctrico nacional. José María de Viana, expresidente de Hidrocapital, aseguró que no hay suficientes camiones cisternas para abastecer de agua a Caracas. Así lo expresó a las 7:10 de la mañana de este martes. Los volúmenes de agua que requiere una ciudad son tan gigantescos que las cisternas son una medida paliativa de muy pequeño nivel. Mire, en la ciudad de Caracas no hay, en primer lugar, no hay camiones, porque esa actividad en el tiempo se redujo considerablemente cuando el servicio en la ciudad llegó a ser un servicio continuo. Pero en segundo lugar, en la situación actual tampoco hay agua, porque al final las camiones cisternas toman agua del mismo acueducto. Lo que está pasando en la ciudad en este momento es que el envío a la ciudad está detenido y tiene más de una semana detenido. Eso quiere decir que la situación de los cisternas, y yo creo que la sabiduría de la gente lo sabe, porque lo dicen muy expresamente, los cisternas no van a resolver ningún problema. Los cisternas son una medida paliativa muy pequeña y que efectivamente solamente se utiliza en casos muy extremos y para reducidas tamaños de población. En este sentido, el expresidente de Hidrocapital, José María de Viana, destacó que el sistema de distribución de agua potable depende del buen funcionamiento del sistema eléctrico. Cuando el sistema eléctrico está inestable, de tal manera que no puede producir la cantidad de energía necesaria por el sistema del agua está desconectado. Y aquí lo que ha ocurrido es que prácticamente a partir del día 7 de marzo, cuando ocurrió el primer accidente eléctrico, los sistemas de agua han estado desconectados y el servicio ha sido intermitente. La advertencia que hemos hecho es, mire, el problema de agua puede convertirse en un problema mucho más grave que el de energía eléctrica, porque las necesidades primarias de la población están asociadas con el agua. El problema no es, como en otras ocasiones, que una parte de la ciudad no tenía servicio de agua y otras sí. Hemos tenido prácticamente toda la población sin servicio durante varios días. Y eso ha ocurrido a lo largo del mes en una forma intermitente. Eso quiere decir que efectivamente los sistemas de agua potable no han podido iniciar a plena capacidad su servicio, y eso está configurando una situación
compleja dentro de las ciudades de la Gran Caracas. Entre tanto, Rafael Orihuela, exministro de Sanidad y Asistencia Social, aseguró que en el país se registrará un incremento de enfermedades que se generan principalmente por la falta de agua. Uno son las salmonelas, en este caso lo que se llama la salmonela tifus, que produce lo que se llama la fiebre tifoidea, que es una enfermedad grave, una enfermedad muy contagiosa, una enfermedad muchas veces mortal. Y bueno, ella, digamos, sería el primer gran riesgo que tenemos. Eso vamos a vivirlo con toda seguridad. Luego esa salmonelosis que llaman, que son contaminación de alimentos tratados mal, con agua servida, que tú no sabes de dónde proviene. Eso lo consigue en todo lo que es el mundo de la contaminación de los vegetales, las hortalizas, perros calientes en la calle. Esa es otra gran exposición también. Y junto con él, otra bacteria llamada Shigella, que produce un cuadro, en los casos severos, un cuadro bastante peligroso, capaz de matar. Entonces, por supuesto, es otra de las que están en el grupo. Y así son muchas, pero digamos estas son las claves, las más gruesas. Luego tiene una enfermedad que se llama leptospirosis, que tiene que ver con la contaminación del agua con pupú de rata. Eso es la regla, como bien decía José María de Viana ayer en ese programa que le oí. Entonces, bueno, ahí tienen una posibilidad muy alta de que una contaminación, aquí en este caso entra por la piel. Si yo me meto, tengo contacto con esa agua que está tan echada a perder, y por la conjuntiva fundamentalmente, o pues, sencillamente con cualquier pequeño roto de la piel, entra esa bacteria y te provoca un cuadro que muchas veces es tan grave que hay que hospitalizar 1, 2, 3 semanas. Ese, digamos, es otra de las grandes de riesgo. A las 7:40 de la mañana de este martes, Rafael Orihuela anunció que las enfermedades virales también se expanden por la falta del vital líquido. Por vacunas de niños pequeños, esa es otra que en lo que aumenta la oferta por esa cantidad, digamos, de pupú que está regado en toda esa enorme masa de agua poluida, ahí entra en riesgo. Eso va a aumentar con toda seguridad. Y si tú revisas las estadísticas, lo poco que se conoce en materia de diarrea, tú ves como entre el año 2017 y el 18 el incremento es casi 1 millón de casos nuevos de diarrea con respecto a un año y al año que sigue. Pasamos de 3 millones y pico a 4 millones y pico de enfermos. Eso vamos también en esa dirección. Y luego, bueno, tiene otra cosa, estamos viviendo en tiempos reales una epidemia de hepatitis A, que tiene que ver también con agua contaminada con pupú. Y es una transmisión de un virus que es interhumano bastante explosivo también. Y de hecho ya tenemos meses, yo diría que casi 1 año, con una epidemia en pleno avance, en plena evolución, que tiene que ver con eso. Resumen, tienes una enorme cantidad, un abanico enorme de agentes causales de enfermedades de tipo hídrico que van a exacerbarse por este cuadro, que no es tampoco, yo creo que sea infinito, ojalá lo resuelvan, pero el tiempo que pasa con esa agua poluida, contaminada, que la gente hasta se lanza, yo he visto, ya esa es una cosa impresionante, se meten al propio lecho del río Guaire. Han surgido unas profesiones como la de cazadores de prendas perdidas por las tuberías. Bueno, eso es un desastre, eso no se ve ni siquiera en los países más atrasados de África. Francisco Valencia, director de la organización no gubernamental Codevida y fundador de Amigos Transplantados de Venezuela, afirmó que es muy preocupante la situación de las personas afectadas por esta condición por los constantes apagones. La permanencia o la no disponibilidad de electricidad por periodos muy largos ha llevado a una situación de desastre, yo diría, en el estado Zulia. Para comenzar, ha sido imposible comunicarnos con nuestros enlaces en ese estado para entender un poco más la situación de las unidades de diálisis, que es parte fundamental, que son personas que dependen para mantener una calidad de vida su diálisis, y dependen de agua y de electricidad. Como tú sabes, nosotros hemos reportado un total entre todos los apagones que han ocurrido en estos últimos meses, alrededor de 25 fallecimientos por falta de diálisis, la ausencia. Creemos que hay más, pero sin duda ha sido difícil documentar debido a las limitaciones que existen de comunicación en Venezuela ante esta situación. Obviamente nosotros, luego del anuncio de Maduro sobre el racionamiento de la electricidad durante los próximos 30 días, para nosotros vamos a ver unos días muy críticos, caóticos para las personas que dependen del sistema de salud en Venezuela.
Esto sería una situación devastadora para muchísimos de ellos, no solamente para las personas con insuficiencia renal, para aquellos que dependen de una quimioterapia, aquellos que tienen una insulina en su nevera, aquellos que tienen su tratamiento oncológico que a lo mejor los tuvieron que llegar a buscar a otro país para poder ponérselo en Venezuela. Entonces, la situación es muy complicada, yo diría que muy difícil, primero por la comunicación con nuestros coordinadores a nivel nacional. Entendemos que hay muchos estados aún con graves problemas de electricidad y sabemos que las unidades de diálisis, la gran mayoría de ellas están cerradas, están reubicando a pacientes, pero no es suficiente porque ya había una deficiencia de máquinas de diálisis en el país. A las 7:30 de la mañana de este martes, Francisco Valencia, director de Codevida, destacó igualmente que los estados centrales, las unidades de diálisis, tampoco escapan a esta situación. Las eléctricas se han dañado por las constantes cortes de electricidad que han llevado a que los centros de salud no cuenten con la atención adecuada más que especialmente para las personas con condiciones de salud crónica, ¿no? Entonces estamos monitoreando, cada día se nos hace más difícil hacer un levantamiento de información sobre lo que ocurre por el tema de comunicación. Creo que a este punto lo que le pedimos a la población es documentar, que nos ayuden a las ONG, llevar el registro exacto, si están cerca de una unidad de diálisis, acercarse, tomar testimonios de las personas que están ahí, de los pacientes, y enviarlos a las ONG que trabajamos en esto porque, insisto, las comunicaciones han sido muy difíciles. Cambiamos de tema. Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de los Trabajadores de la Salud, FETRASalud, destacó esta mañana a través de RCR la importancia del pacto de las bases entre el movimiento sindical y los ciudadanos. El día de mañana vamos a hacer una gran asamblea, una concentración en la Plaza Morelos, precisamente para firmar el pacto de la base, para acordar el inicio, sería lo correcto, entre el movimiento sindical y las comunidades, los vecinos. En Venezuela han habido dos grandes pactos que puedo mencionarlos. En el caso del pacto de Punto Fijo, todo el mundo sabe cuál fue su función, pero a finales de los años 90, el presidente Chávez también tuvo un pacto con los grupos económicos del país y las Fuerzas Armadas para llegar al poder. Pactos totalmente, digamos, en el ámbito político. Ahora es el nuestro, pues, el pacto del pueblo, el pacto entre nosotros mismos para dar un cambio real, para ir hacia el progreso, para avanzar de abajo hacia arriba. Nosotros nos encontremos en nuestras comunidades, quienes viven en los barrios, quienes viven en las comunidades, distintos trabajadores, dirigentes igualmente. 9:18. El gobierno de Estados Unidos responsabilizará a Cuba de la constante intromisión en los asuntos venezolanos, alegando que los funcionarios de la isla son los responsables de la represión. Esto lo escribió en su cuenta Twitter el consejero de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton. Ante tal situación, hizo un nuevo llamado a la comunidad internacional a estar atentos de la crisis venezolana y mostrar su apoyo ante esta coyuntura. Son las 9:19. Tenemos que ir a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon. Poquito, pero sabroso, pero sabroso. Les habla Rafael del Rosario.
Nuestra Constitución, en su artículo 57, establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones, sin que ningún órgano del Estado pueda censurarlo. No te quedes callado. Haz valer tus derechos. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Dentro del campo de la psicología de la salud está la psiconcología, que es el estudio psicológico o es la acción del psicólogo en el campo de la oncología. Entonces se busca abordar los problemas emocionales, los problemas psicológicos que pudiese presentar la persona que está vivenciando un problema oncológico. No solamente si tiene un problema, sino también para la prevención de los mismos también. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. El agua contaminada pues produce todos estos cuadros, no solamente diarreicos, ahorita tenemos un brote bastante importante de hepatitis A que también es transmitido por el agua contaminada. Entonces son muchas enfermedades que son transmitidas por el agua que no estamos previniendo en este momento. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve y 22. En materia internacional, tenemos que en Londres, a 10 días de la fecha límite para encontrar una solución, la primera ministra británica, Theresa May, reunió este martes a un gobierno británico muy dividido en busca de una solución al Brexit, que, según advirtió la Unión Europea, cada vez corre más riesgo de ser brutal. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían. Para solucionar la crisis política que vive el Reino Unido, pues Theresa May tiene que comenzar con su gabinete de ministros, que parece estar más dividido que la Cámara de los Comunes. Por esa razón, la reunión de hoy constituye un intento prácticamente desesperado de la Premier por salvar su acuerdo de retirada de la Unión Europea. La reunión, a la que solo asisten los ministros sin funcionarios públicos, durará unas 4 horas y en ella se ponen sobre la mesa varias opciones para intentar solucionar la crisis, entre las que se cuentan un Brexit sin acuerdo, una convocatoria de elecciones generales o un segundo referéndum. Igualmente, la primera ministra consultará con sus ministros la posibilidad de someter a votación por 4ª vez en el Parlamento su pacto con la Unión Europea. De otro lado, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ha sugerido que los diputados puedan, por 2ª vez, someter a votación las 4 opciones que fueron rechazadas ayer y en las que se destaca la propuesta del diputado conservador Ken Clarke de un Brexit blando que llevaría a Reino Unido a buscar una unión aduanera con el bloque de 27 países y a la que solo le faltaron 3 votos anoche para ser aprobada. En resumen, contrario a lo que piensan en la Unión Europea sobre la posibilidad de que Reino Unido salga sin acuerdo alguno este 12 de abril, todo indica que antes de esa fecha los diputados británicos llegarán a un acuerdo para evitar un divorcio abrupto. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, destituyó al ministro de Defensa y al recién nombrado jefe del ejército en medio de un escándalo luego de las declaraciones de un militar condenando que reconoció haber tirado cuerpos a un río en los años 70. Más detalles en el siguiente reporte. El presidente uruguayo Tabaré Vázquez anunció este lunes la destitución de 6 generales del ejército y dispuso además el cese del ministro de Defensa Jorge Menéndez y del viceministro Daniel Montiel. Entre los militares removidos se encuentra el comandante en jefe del ejército, general José Ariel González, quien había sido designado el pasado 12 de marzo. La decisión de Vázquez se conoce 2 días después de la publicación de un informe periodístico que reveló las actas de un tribunal de honor realizado a José Gabazo, un militar preso por crímenes de la dictadura. En su confesión, Gabazo reconoció el asesinato y desaparición en 1973 de Roberto Gomenzoro, un joven militante de izquierda, cuyo cuerpo fue arrojado a las aguas de un río. Los miembros del tribunal militar concluyeron que Gabazo, al realizar esa acción criminal, no afectó la moral del ejército en un fallo que no fue homologado por el presidente. Tras conocerse la revelación periodística, el gobierno emitió un comunicado anunciando el envío de todos los antecedentes del caso a la justicia y la remoción de los oficiales militares.
El fiscal general Jorge Díaz dijo que estos hechos nunca habían sido denunciados judicialmente y que por esa razón pudo haber existido una omisión por parte de los funcionarios militares y civiles involucrados. El Tribunal Electoral de Guatemala negó la inscripción de la exfiscal general Telma Aldana como candidata presidencial, lo que deja a la abanderada anticorrupción con un pie fuera de la contienda electoral del 16 de junio, aunque ya anunció que apelará a la decisión. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral declararon con lugar los recursos de nulidad a su inscripción a raíz de denuncias de una compra irregular de un edificio para el Ministerio Público y de contratación de plazas fantasma cuando se desempeñaba como fiscal general de 2014 a 2018. El ciclón Idai, que arrasó parte del sureste africano entre el 14 y 15 de marzo, deja ya más de 800 muertos en 3 países, con Mozambique como principal afectado con casi 600 fallecidos, según datos oficiales divulgados este martes. Las autoridades mozambiqueñas y los equipos de rescate recuperaron 80 nuevos cadáveres en el centro de la nación, la zona más afectada por Idai, lo que eleva a los fallecidos a 598, según indicó hoy el Instituto Nacional de Gestión de Desastres. Ya estamos llegando al final, pero tenemos servicios públicos. Se busca a Yemerlin Morillo, de 28 años de edad. Ya presenta discapacidad neurológica. Por favor, si alguien la ha visto o conoce de su paradero, puede comunicarse a los siguientes números telefónicos: el 0416-011-4527, 0412-884-2040 y 0416-716-7818. Es una familia de bajos recursos quien la está buscando. Su nombre, Yemerlin Morillo, de 28 años de edad, con discapacidad neurológica. Repito uno de los números, 0416-011-4527. Mientras tanto, la señora Mercedes Araujo está solicitando en carácter de donación amlodipina de 10 miligramos, metformina, atorvastatina y losartán de 100 miligramos. Quien pueda ayudarla la puede llamar al 0212-634-2821. El señor Douglas solicita pregabalina de 75 miligramos y alprazolam de 1.2 miligramos. Lo pueden llamar al 0414-242-8992. Así estamos llegando al final. Los invito a que continúen con nuestra programación. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.